Mujeres jóvenes con un corazón agradable para Dios. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la Biblia encontramos una gran cantidad de pasajes que indican que del corazón proceden las actitudes, emociones, sabiduría, sentimientos y decisiones que pueden tornarse fundamentales en nuestra vida. A diario nos encontramos en medio de situaciones que nos colocan a prueba en el plano espiritual y por consiguiente afectan nuestro corazón. La Biblia dice que debemos guardarnos de las cosas nocivas que ponen en riesgo nuestra vida cristiana. Las mujeres jóvenes son llamadas a estar apercibidas al respecto. El corazón está en el interior del ser humano, por lo tanto es una pieza clave y determinante en nuestras emociones, acciones, pensamientos y sentimientos, porque Dios examina el corazón del ser humano, razón por la cual es necesario cuidarlo, cultivarlo. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 17 verso 10: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hoy en día la influencia modernista, posmodernista han hecho que los valores de la mujer actual estén en decadencia. El emocionalismo, la racionalidad, las filosofías contemporáneas, el atribuir a la ciencia hechos relevantes por encima del actuar de Dios, ponen en peligro los valores y principios bíblicos en nuestro caminar con Cristo. La palabra del Señor nos enseña que somos un pueblo diferente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una identidad propia que marca la diferencia como hijas de Dios. Por lo tanto, hay una advertencia bíblica acerca del pensamiento y visión de la sociedad actual. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Un corazón dispuesto a aprender. Las mujeres jóvenes deben procurar el tener un corazón sensible, dispuesto a ser enseñado por mujeres cuya trayectoria de vida en el Señor sirva de guía, de ejemplo, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 2, verso 4, verso 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos valores descritos por el apóstol Pablo hacen que las mujeres jóvenes de la iglesia se mantengan firmes y constantes en la fe de Jesucristo. Un corazón lleno de sabiduría. Un corazón sabio denota prudencia, estabilidad en sus emociones, lo que se refleja en nuestros actos. El temor reverente hacia Dios es el comienzo de una vida sabia y dotada de inteligencia. La petición principal del rey Salomón a Dios no fueron las riquezas, reinos, fama o posición social. Él asumió las funciones de Israel siendo muy joven, de tal forma que sabía que le faltaba algo para poder reinar bien. La petición del rey Salomón fue de sabiduría y solo Dios pudo otorgársela. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La mujer sabia es aquella que en su corazón teme a Dios y guarda todos los principios bíblicos para ser reflejado en sus acciones. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un corazón prudente. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa, con cautela, con moderación, sensatez y precaución. Cuando la palabra del Señor nos enseña sobre la prudencia, nos da la capacidad de pensar ante posibles riesgos en nuestras acciones.
podemos discernir lo que está bien de lo que está mal. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Uno de los ejemplos bíblicos más claros de una mujer joven prudente es sin duda Abigail, quien con su orar sensato evita un desastre ante el actuar necio de su esposo Nabal. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. La palabra de Dios es enfática cuando nos instruye a hablar con prudencia. En los labios del prudente se halla sabiduría. Un corazón limpio. La santidad es un atributo que viene de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, lo cual nos implica vivir una vida limpia ante los ojos de Dios, sin mancha ni contaminación, separadas y apartadas para Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una joven que teme al Señor está guiada por el Espíritu de Dios, por tanto está en la capacidad de controlar sus emociones, teniendo pleno dominio en sus acciones, evitando consecuencias en nuestro futuro. Dios nos llama a ser puras en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para crecer espiritualmente y vivir una vida plena en Cristo. Un corazón humilde. La humildad es una virtud que debe estar ligada en el corazón del cristiano. El tener un corazón humilde nos indica aceptar el consejo bíblico, la exhortación y toda clase de corrección para edificación de nuestra vida espiritual. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El orgullo impide que una persona se dé cuenta de sus errores, estimándose sabio y entendido en su propia opinión. La palabra del Señor nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios quiere que las mujeres jóvenes crezcan en esta etapa de su vida con un corazón dispuesto a obedecer y a guardar el consejo de parte del Señor, para así ver plasmado su propósito en nuestras vidas.